Moisés me pidió si podíamos hablar sobre la tentación de Jesús por el Satán en el desierto. La tentación de Jesús por el diablo en el desierto. Este cuento se encuentra en Mateo 4. Esta historia no tiene sentido bíblico si tú sabes la Biblia hebrea. Si tú desconoces la Biblia hebrea, esta historia, este cuento, suena bonito. Pero en verdad es una historia doctrinal, teológica y mitológica. Y te lo voy a explicar. Te voy a presentar 7 puntos que te demuestran que esta historia es mitológica más que otra cosa. No tiene sentido bíblico. Ayer estudiamos el Sermón del Monte de Jesús. En este cuento, Jesús está tratando de presentarse como el siguiente Moisés. Se está autoproclamando Mesías en esa historia del Sermón del Monte. Pero Jesús no cumplió lo más mínimo porque no venía Judá, David, Salomón del lado paterno, que es el requisito básico mínimo para alguien ser candidato mesiánico. Pero María, casada con José, salió preñada de otro. O sea, Jesús no tiene afiliación tribal paterna. Eso lo canceló total. Y aquí se inventan el nacimiento virginal, que es una historia mitológica. Es la historia de Nimrod, que embaraza a Semiramis, que es la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen perpetua, y da luz al niño Dios. Una historia mitológica. Así que el Sermón del Monte, ese es el punto, tratar de ponerse como el siguiente Moisés. Pero falla en ese punto desde el comienzo. También el día anterior estamos estudiando las criaturas mitológicas de la Biblia cristiana. Tenemos los 4 jinetes de Apocalipsis, que son seres mitológicos, no tienen sentido bíblico, no los vas a encontrar en la Biblia. También tenés a Hydra, o Hidra, como quieran llamarle, que es una serpiente de 7 cabezas. Eso es mitológico, no tiene sentido bíblico en absoluto. No lo vas a encontrar en la Biblia hebrea, lo vas a encontrar en mitología griega. También encontramos, y ese es el punto de esta historia de la tentación de Jesús por Satanás en el desierto, encontramos a Hades en la Biblia cristiana, que de acuerdo a la mitología es el príncipe, el rey, el dueño del inframundo. De acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús cuando muere va al inframundo a robar las llaves de la muerte de Hades. Te lo dice la Biblia cristiana, ni siquiera le cambiaron el nombre. Pregunto obviamente, ¿para qué le quitó las llaves a Hades de la muerte si la gente sigue muriendo? No tiene sentido. Y obviamente el libro Apocalipsis, al fin de todos los cuentos de la Biblia cristiana, dice que el Satán o Hades es lanzado al inframundo. Pero Hades es el príncipe, el rey del inframundo, de acuerdo a la mitología. Pero de acuerdo a la Biblia hebrea, el Satán es el sirviente de Dios. De acuerdo a la Biblia hebrea, el Satán no va a ser juzgado al fin de los tiempos porque no hizo nada malo. Inclusive, el Satán no es un ángel específico, no una criatura específica. En la historia bíblica de Bilán, el ángel de Dios está de Satán frente de Bilán. El ángel de Dios. Y el ángel de Dios no es Satán, ¿me entienden? De acuerdo a la idea cristiana estoy hablando. Así que la idea es bastante diferente. El punto de la tentación de Jesús por Satanás en el desierto es una idea doctrinal, teológica, con un acento enorme, mitológico, como ya dije. Que alguien me explique de los cristianos por qué ni siquiera le cambiaron el nombre a Hades. Y el Hades es el príncipe, el rey, su dominio es el inframundo. Y Jesús va 3 días y 3 noches al infierno a predicar. ¿Me entienden? Que es abrumante mitología. Un Dios encarnado que es 100% mitológico. La Biblia hebrea ordenó, profetizó que el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No es un Dios encarnado. En la historia de la tentación de Jesús en el desierto por el diablo, tratan de elevar a Jesús a un nivel enorme. De nuevo, tratando de establecerlo como el líder por excelencia. Pero si tú lees Isaías 11, que es una profecía mesiánica total, primero, tallito de Ishai, que viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Y el verdadero Mesías tiene el temor de Dios.
Jesús va al desierto a ser tentado. Y es tentado por el Satán, que es dueño de este mundo, que es una idea zoroastria, que es una idea dualista, se llama. El Dios de este mundo, el Satán, y el Dios de los cielos. Y una batalla constante, el diablo y Dios, o Dios y el diablo. Que esa idea no existe en la Biblia hebrea, es una idea mitológica. ¿Me entienden el punto que estoy llevando? Nacimiento original, idea mitológica. Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, que embaraza a la Virgen perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los cielos. Por eso la Virgen tiene la estrellita en la cabeza, porque las estrellas son sus hijas. Y Semiramis, que es la Reina de los cielos, es ala también, para que sepan. Interesante. Pero bien, vamos a aprender 7 puntos esenciales que te demuestran que este cuento de la tentación de Jesús por Satanás en el desierto es un cuento mitológico, doctrinal, teológico, que viene a engañarte y desviarte el camino de la verdad y la vida. El camino de la verdad y la vida es la Torá, no la idolatría. Y la idolatría viene a engañarte, permitiéndolo Dios, para darte libre albedrío. Pero el eterno Dios de Israel es el único Dios. El Satán no es Dios, como lo pone la Biblia cristiana. El Dios de este mundo, eso no existe en la Biblia hebrea. Y Dios está en control de todo. No hay una hojita del mundo que Dios no esté en control. Cuando en este cuento el Satán tiene control de todo. ¿Me entienden la diferencia? Vamos a aprender 7 puntos que destruyen, que te demuestran que este cuento es mitológico, no es bíblico. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Estionan para punto Breslev. La tentación de Jesús por el diablo, por el Satán en el desierto. Eso es Mateo 4. Tal vez un punto bastante importante. Nadie tiene que estar buscando tentaciones. Ese es un punto bíblico bastante importante. La persona de Torah no anda buscando ser tentado. Y nosotros tenemos nuestra mala inclinación. Y si tenemos tendencias que nos lleva, que somos débiles, las evitamos. Pero en este cuento, Jesús va al desierto a ser tentado por el diablo. Y en este caso es el Dios de este mundo, que es una historia zoroastria, no es bíblica. Obviamente hay gente que piensa que esta es una historia simbólica. Pero de la forma que lo escribe, en verdad pasó. Hay un cuento que escuché que Jesús es transportado de un lado a otro. ¿Quién sabe? Pero el cuento no tiene sentido bíblico. A cierto punto se sube al santo templo a ver toda la ciudad. De mi entendimiento bíblico, Jesús no tendría permiso de subirse al santo templo. Estoy hablando del techo del templo. Pelagato no tiene permiso de subirse ahí. Los sacerdotes sí, tal vez los levitas. Pero Jesús o cualquier otro israelita no tendría permiso. Así que esa historia, para comenzar, no tiene sentido. Y de nuevo, es una manera para demostrar que Jesús fue alguien importante. Tengo el rabino Ovadia Yosef. Él era un recto en Israel. Era recto que demostraba su rectitud viviendo la Torá. No porque era tentado. Eso no tiene sentido de absoluto. Y todos tenemos tentaciones y todos tenemos diferentes tentaciones. Una persona le gusta sobrecomer, otra persona tiene otra tentación diferente. Pero todos tenemos que sobrepasar nuestra tentación y estamos creciendo a nivel de santidad. Pero ir a ser tentado a propósito no tiene sentido bíblico. Es contrario a la Biblia. Punto número 1. Esta idea es dualismo, una idea zoroastria que en verdad simplemente en la luz de las mitologías zoroastrias esto tiene sentido. Y obviamente el Satán confrontando a Jesús en la Biblia cristiana, pero también tiene elementos griegos que ya dije. Hades, que es una historia mitológica 100%, y en la Biblia cristiana ni siquiera no tuvieron la vergüenza de cambiarle el nombre, o tuvieron pereza de cambiarle el nombre, como sea. En verdad es sorprendente, y me gustaría escuchar de un cristiano o de cualquiera de ustedes por qué ni siquiera le cambiaron el nombre a Hades. ¿Me entienden? Bastante
impresionante. Así que la tentación de Jesús se ve como una batalla entre el bien y el mal, que es una idea zoroastria, dualismo. Obviamente, en las mitologías, los antiguos iban a ser tentados, eran semidioses, criaturas que iban a ser tentados para probar su fisicalidad, que eran fuertes, y su espiritualidad, que era fuerte, y ellos podían sobrepasar, porque entonces eran dignos de tener el estatus protagonista. Cuando en la Biblia hebrea, el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso es para comenzar, y Jesús no tenía eso. Así que Jesús podía ser tentado toda su vida, pero eso no lo convertía en candidato mesiánico. Era producto de adulterio, sin filiación tribal, porque su mamá, casada con José, salió preñada de otro. Jesús era hijo de pecado. El cristianismo me dice que un Dios embarazó a su mamá. Eso es blasfemia y una idea mitológica de nuevo de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Bueno, obviamente en las ideas mitológicas, Hércules tuvo que cumplir varias series de dificultades para poder demostrar su fuerza y poder ganar su inmortalidad. La misma historia es Odiseus, que es probado por los dioses y encuentra dificultades. Y acuérdense, estos son semidioses, así que tienen que probar que son Dios y son humanos, que es la idea que habla el Concilio de Nicea. Ese es uno de los principios principales del Concilio de Nicea. 100% hombre, 100% Dios, que 100% una idea mitológica, ¿me entienden? Obviamente mala matemática, sería 50%, 50%, pero bueno. Pero esa idea es 100% mitológica. Obviamente la tentación de Jesús refleja una idea mitológica del héroe divino, la figura que puede sobrepasar las dificultades de fuerza, virtud y destino. Pero no cumplió lo mínimo, no venía Judá, David, Salomón, así que no importa. Eso sería masoquismo tal vez, pero no lo convierte en candidato mesiánico. De nuevo, lo mismo, repito, lo del Sermón del Monte, que Jesús se está poniendo como el siguiente Moisés. No vine a abolir la ley ni los profetas, sino cumplirlo. Jesús violó los Shabbat varias veces, eso es prohibido. Jesús se peleó contra un árbol de frutas, lo destruyó. Es un pecado bastante grave. Jesús insultó a su mamá. No tenía respeto a su mamá. Así que eso era un pecador. Obviamente, como ya dije, Jesús fue condenado a la muerte por el Sanedrín, por hechicero y falso profeta. Así que no era ningún recto. Obviamente el ataque terrorista al templo es uno de los pecados más graves en la vida de Jesús. El ataque terrorista al santuario, un lugar santo, es un pecado bastante grave que los romanos no lo vieron bien porque no eran a favor de terroristas, y Jesús se ganó los clavos. Jesús se ganó los clavos. Repita conmigo. Jesús se ganó los clavos por terroristas. Repita conmigo. Jesús se ganó los clavos por terroristas. Hay que repetirlo, que la gente lo escuche. El Mesías de Israel, mejor dicho, el candidato mesiánico que muere siendo candidato antes de ser ungido por Elías el profeta, cesa de ser candidato. Jesús ni siquiera fue candidato por ser hijo de adulterio, no tenía afiliación tribal. Hay gente que me dice, pero tú repites mucho eso. Es que la gente no lo entiende, tiene que pegársele de una manera u otra. Por eso lo repito. Jesús es hijo de adulterio, su mamá casada con José salió preñada de otro. Por eso no fue candidato mesiánico en absoluto ni por poquito. Y estas proezas que está enseñando este cuento no lo convierte en candidato mesiánico. Continuamos. Jesús fue al desierto a estar solito, que es una buena práctica. Yo lo he hecho en el desierto de Judea también. Así que Moisés, Elías lo hicieron, no hay problema. Pero en la historia mitológica, los héroes de los cuentos mitológicos se van al desierto y encuentran dificultades en lugares desolados. Las fuerzas vienen a tentarlo para demostrar su capacidad divina. Eso es lo que pasa en las historias mitológicas. Así que Jesús va al desierto a ser tentado por el diablo. Y el diablo le presenta unas tentaciones bastante grandes porque él es el Dios de este mundo. De acuerdo a la Biblia cristiana, de acuerdo a la historia zoroastria,
del Dios de este mundo, que no tiene fundamento bíblico. De nuevo, el Satán no va a ser castigado en la era mesiánica porque está haciendo su función. Pero de acuerdo al libro Apocalipsis, el Satán es lanzado al lago de fuego, al inframundo donde Hades es el rey. Es el castigo, lo mandó a su palacio. ¿Me entienden? Que no tiene inteligencia. Continuamos. Obviamente ponen paralelos de los 40 días del desierto porque tiene paralelos de los 40 días que estaba lloviendo en el diluvio, o los 40 días que Moisés pasó en el monte de Sinaí, o los 40 años que pasaron en el desierto. Una mentira no puede ser 100% mentira, así que ponen elementos de verdad con mentira para que la mentira sea efectiva. Una mentira 100% no es efectiva. Una mentira que es 99% verdad y 1% mentira es más eficaz, ¿me entienden? Es un producto de adulterio, así que no importa lo que haga, no lo convierte en Mesías. Su mamá casada con José salió preñada de otro. Solo el papá da trigo, en este caso José no le dio trigo porque no puede. Adopción no da trigo. Así que bueno, obviamente Satán es una figura mitológica, de acuerdo de la forma que lo escribe la Biblia cristiana. Y es una idea zoroastra y babilónica. Así que el Satán en la Biblia hebrea no es demostrado como un ser maligno. Tiene su trabajo en el mundo, en la creación, pero no es el Dios de este mundo como lo pone la Biblia cristiana. Así que el Satán va a tentar a Jesús. Jesús tiene hambre. Y el Satán le dice, ¿por qué no convertí estas piedras en pan? Que obviamente en las mitologías esto pasaba. Moisés no tuvo esa tentación. ¿Me entienden la situación? Esta es una historia mitológica que los héroes de las historias mitológicas podían usar su poder divino para su ganancia personal. Pero si vemos Moisés no. Obviamente, tentación espiritual, que es probar a Dios. Satán, de acuerdo al cuento de esta historia, Satán le dice a Jesús que se tire del templo para que los ángeles lo salven. Jesús subió arriba del templo, que sería prohibido para cualquiera. En verdad no tiene inteligencia bíblica. Se podría subir alrededor de las paredes de las murallas de la corte del templo, porque son murallas, obviamente. Pero subirse arriba del templo, prohibidísimo, no tiene sentido bíblico. Los sacerdotes, los levitas, pero nadie más. Es que no era un lugar de acceso para cualquiera. Así que, y el Satán le dice, tírate para que te salven. Nuevamente, en las historias mitológicas, las tentaciones son similares, pero bueno. Y entonces viene la que me encanta, tentación moral, que el Satán le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo para que lo alaben. Que es cómico que eso es lo que pasó. Eso es cómico, ¿no? El mundo adora a Jesús como un Dios encarnado. Donde tú vayas, en Filipinas, en Argentina, adoran el ídolo de Roma, Yeshua HaMashiach, como lo quieran llamarle. Entonces el Satán le ofreció los reinos del mundo a Jesús para que lo alaben. Eso es lo que dice Daniel 7:25. La primera profecía de Jesús en Daniel 7:25. Viene a robarse la gloria de Dios. Viene a cambiar el calendario bíblico. Viene a cambiar la ley de Dios por la ley de Cristo. Obviamente vino a perseguir al pueblo de Israel con sus palabras. Inquisiciones, cruzadas, holocaustos, pogromes. Billones de personas murieron en tal nombre. Jesús dijo, el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Eso es Lucas 19. Lo dice eso. Toda esta gente malvada que nos persiguió, eso fue lo que hicieron. Escucharon y acataron las palabras de tal ídolo. ¿Me entienden? Obviamente hay comparaciones
de diferentes individuos en las historias mitológicas que Jesús cumple, porque la Biblia hebrea no está cumpliendo historias mitológicas. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que comparaciones con otros mitos. Tenemos la tentación de Buda. Buda fue tentado. También tenemos la historia de Hércules, que tenía que escoger virtud o vicio. Así que esa historia existen, que los héroes mitológicos eran tentados. Pero en la Biblia hebrea eso no tiene sentido. El Mesías tiene que cumplir Isaías 11. Viene Judá, David, Salomón. Y te lo dice la Biblia hebrea, que el Mesías tiene el Espíritu de Dios. Te lo voy a leer. Tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de temor de Dios. Así que no tiene que ser tentado, tiene que ser una persona recta de Dios. Ese es el punto. Estoy buscando el verso, déjame un segundito. Dice, el Espíritu de Hashem va a estar sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo, heroísmo y el Espíritu de conocimiento, el temor de Dios. O sea, el Mesías no es un Dios, tiene el temor de Dios. Y él va a ser animado por el temor de Dios. Y va, obviamente, continuando, que habla que va a ser el rabino del mundo, que va a juzgar el mundo como rabino, no como Dios encarnado. Esa idea mitológica, Dios encarnado, Dios de este mundo, toda esa idea es mitológica. La idea, obviamente, de estos cuentos es desviarte del camino del uno. Dios lo permite. Inclusive Dios permitió a Jesús. Jesús es el anticristo. Dios lo trajo primero para probar tu fe. Tú tenés fe en el uno, los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios, no tendrás otros dioses frente de mí. Porque Dios es celoso, así que pon tu fe en el uno. O pon tu fe en la teología, en la doctrina, en la mitología. Un héroe divino que no cumplió nada, pero es divino. Dios encarnado, 100% humano, 100% divino. Que ni bueno matemática sería, ¿me entienden? Así que el punto de estos cuentos es para elevar a Jesús, a convertirlo en alguien que nunca fue, por ser hijo de adulterio, producto de prostitución, como dice Juan 8:41. No tenía filiación tribal, nunca fue Mesías. Así que esta historia es simplemente para desviarte el camino. Jesús hacía milagros, maravillas, porque Dios lo permitió, como dice Deuteronomio 13. Un falso profeta que hace milagros y maravillas para probar tu fe, como dice Deuteronomio 13. Pon tu fe en el uno, no caigas por la idolatría, lee la Biblia hebrea, no sigas mitología, que la mitología es el camino de la perdición. La Torah es el camino, la verdad y la vida. El Eterno es el Salvador. El Mesías, el rabino del mundo como Moisés. Enseña la Torah a Moisés. Eso es lo que va a hacer el Mesías. Isaías 2, versos 2, 3 y 4. Pero no es un Dios encarnado. Eso es mitológico. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Si te gustaría que cubra otro punto, también escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.